Estamos en la segunda cápsula, dispuesto a hacer ahora la segunda cápsula para el programa Tesis, que espero esté teniendo éxito en el minuto en el que estén viendo. Ya esta es la segunda entrega, como dije. Y tenemos una entrevistada joven, primero que todo un atributo importante. Fue profesora mía en la USACH, estudió de la misma casa de estudio, hizo un posgrado después en la Universidad de León, en España, y ahora se dispone a hacer su doctorado. Ella es Ana Viveros, que accedió muy gentilmente a concedernos esta entrevista. Nos ha tratado muy bien, nos sirvió un café muy rico, nos envió cigarros también, se lo agradecemos. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno. Para nada, el agradecimiento es mío en realidad, porque yo soy una convencida de que uno tiene que compartir el conocimiento y las experiencias, ¿no? Sobre todo si estamos en la senda de la ciencia social y de la educación, uno tiene que ser generoso con las conversaciones. Gracias. Entremos en materia, pues. Lo primero, para que no se nos empiecen a ir por las ramas los temas, lo primero, tu tesis de posgrado en particular. Cuéntanos de qué se trata y cómo llegaste al tema. Yo hice una tesis en España sobre las representaciones de la memoria en Tácito. Tácito es un historiador del siglo I de Roma, Cornelio Tácito, que es uno de los primeros que trabaja con fuentes estrictas dentro del contexto del Imperio Romano, claro. Y yo lo trabajé con sus fuentes, con sus obras magnum, como dicen, sus obras máximas, y empecé a analizar que en el fondo cómo repetidas veces él trabajaba con el concepto de memoria de distintas perspectivas, y eso lo empecé a relacionar poco a poco con la idea de la historia del tiempo presente. La historia del tiempo presente, como tú sabes, es una historia que se basa de la contingencia, ¿no? Se sustenta de las fuentes que están en la coetaneidad. Por lo tanto, Tácito es, según yo, en esa tesis del magíster, uno de los primeros historiadores del tiempo presente, no solo porque utiliza fuentes de su tiempo, sino porque también entra en el conflicto de la vigilancia del testigo, que es una característica fundamental también de la historia del tiempo presente, y es capaz de manipular y de utilizar la memoria también como fuente historiográfica, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos construí una tesis que, como conclusión, aparte de muchas nuevas interrogantes que siempre suele ocurrir, digamos, en las tesis, descubrí que efectivamente se hace una historia del presente en el mundo clásico. Probablemente no con estrictamente las mismas metodologías que nosotros las hacemos en la actualidad, pero sí hay similitudes que se pueden ir alcanzando constantemente, digamos. Ya, mira, interesante el punto de conectar algo tan antiguo, el caso de Tácito, con algo tan contingente y tan nuevo en términos académicos que es la historia del tiempo presente, que en parte, digamos, justifica esta entrevista, entre otras cosas porque, valga la redundancia, el tiempo presente es lo que nos motiva, digamos, a entrevistar alumnos tesistas. Cuéntanos un poco, para la gente que nos está viendo también, en qué consiste la historia del tiempo presente como área de estudios de la disciplina que a nosotros nos formó, la historiografía. La historia del tiempo presente es una corriente historiográfica que surge cerca de la década del 70, parte como una consecuencia también del giro lingüístico, digamos, dentro de las ciencias sociales. Y se afirma en la historia del tiempo presente luego de las guerras mundiales, digamos, porque en el fondo los historiadores empezaron a decir, bueno, pero ocurrió un acontecimiento que es absolutamente potente, 2 guerras mundiales, y no tenemos cómo historiar eso porque supuestamente la historia se encarga de los hechos del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para historiar nuestro presente si deberíamos siempre enfocarnos en el pasado? Y empieza entonces a establecerse diferentes metodologías que permiten darle cierta objetividad al estudio de la coetaneidad de uno, porque es distinto que sea contemporáneo o coetáneo, ¿no? Nosotros también somos contemporáneos de Fidel Castro, pero no necesariamente coetáneos. Y esa sí que es una particularidad de la historia del tiempo presente.
Otra particularidad que tiene es que trabaja con testigos vivos, por lo tanto está sujeta no solo a modificaciones, sino que también a juicios de parte de los testigos. Porque la historia del tiempo presente generalmente historia acontecimientos coyunturales, conflictivos, que se pueden trabajar con herramientas historiográficas, digamos, con análisis de fuente, y otra particularidad también es que las fuentes se están ampliando en este sentido. Ahora podemos acceder a fuentes que ya son orales y que se pueden reconocer también como fuentes importantes para la historiografía, que se relacionan con la memoria, que se relacionan con las intenciones de los sujetos también, y que se relacionan con el acontecer relacionado con el hecho particular. Ya. Mira, y a raíz, tengo la sospecha de que esta reflexión justamente nace a partir de la historia del tiempo presente también. Y una cuestión re interesante, lo quiero conectar con lo que está pasando en Chile ahora, y es que la historia no se estudia por estudiarla. Nosotros sabemos que hay una intencionalidad y hay motivos que, digamos, mueven a los investigadores a recurrir a determinados periodos de la historia, a determinados fenómenos de la historia, y eso es a raíz, efectivamente, de cuestiones que están pasando en la contingencia. Yo te lo voy a responder de una forma muy sencilla. Cuando yo entré a estudiar historia, yo no entré a estudiar historia porque quería descubrir el pasado. Yo entré a estudiar historia porque quería entender mi presente. Sin tener idea de lo que era la historia del tiempo presente, sin tener idea de todas estas teorías que hoy en día puedo utilizar para trabajar. Creo yo que la historia, justamente la potencia que tiene, es que puede permitirnos entender nuestros fenómenos actuales, todos. O sea, por ejemplo, el año pasado presenté una ponencia en un congreso en la UMCE sobre la importancia de los valores de la educación de Platón en la educación actual. Entonces, si tú haces una comparación entre los valores que propugnan desde la Constitución de nuestro país en la educación, puedes darte cuenta de que son los mismos valores que se propugnaban en el siglo IV a.C. Entonces tú de pronto dices, ya, pero esto es un anacronismo, ¿cómo lo juntamos? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué nos va a servir un periodo histórico que pasó hace 20 siglos atrás? Y en realidad sucede que no es que sea un anacronismo. Cuando tú llegas a la base de algo, logras también encontrar las raíces de eso y, por supuesto, las ramas que van creciendo hacia el otro lado, ¿no? Es como cuando tú eres papá y tienes un hijo. Tu hijo responde, o muchas de las cosas que tú eres como hijo tienen que ver con cómo fueron tus papás. Es tu origen en el fondo. Y el origen de nuestra historia, inevitablemente, o querámoslo o no, tiene que ver con el mundo clásico. Porque somos un país colonizado y porque somos un país que tenemos una cultura occidentalizada también, y tenemos una cultura también que adhiere a los valores que se propugnan desde esa época y que han sido, claro, modificados, que se han ido cambiando y todo, pero en el fondo seguimos adhiriendo a esos conceptos. O sea, la libertad, la justicia, la virtud, la amistad, son conceptos que se trabajaban dentro de la política del mundo clásico y son conceptos que siguen vigentes en nuestro día, ¿cachai? Entonces, por eso no resulta un anacronismo si finalmente logras hacer esa tabulación o esa conexión entre, por lo menos, la raíz del concepto o la raíz de la idea. Why doesn't it kill him? Kill him. Well, what's the matter now? Kill him! Kill him, you imbecile! Kill him! Kill him! Kill him! Juguemos un poco con tu perspectiva, con tu opinión política, digamos. ¿De qué manera, desde tu juicio, ese pasado clásico interpela ahora al movimiento estudiantil en un momento que es particularmente interesante para el país, en la medida de que hay una serie de conceptos que se están moviendo en el debate público, pero que lo que se está peleando de alguna manera u otra es la definición de esos conceptos. Por ejemplo, el eslogan del movimiento estudiantil: educación pública, gratuita y de calidad.
lo público y lo gratuito, digamos, tiene su complejidad definirlo, pero a juicio de quien y la habla... calidad también. A eso voy. A juicio de quien habla, el de calidad es lejos el más complejo, digamos, que es calidad. ¿De qué manera, a tu juicio, el mundo clásico, digamos, podría aportarnos para entrar a picar en este debate? Yo creo que ante la coyuntura actual hay 3 actores que son fundamentales. Uno es el Estado, por supuesto, otro es el gobierno, que es distinto, y otros son los estudiantes y la ciudadanía, si lo quieres decir así. Creo que, en particular, al Estado le falta, sobre todo, tener un rol que sea más protagónico en concientizar a la ciudadanía de las cosas que necesita. Y también hacerse cargo de las cosas que la ciudadanía exige. O sea, cuando la ciudadanía pide asamblea constituyente, no es azaroso. Sí, claro. Si se pide asamblea constituyente, que, ojo, la asamblea constituyente también surge en el mundo clásico como concepto, ¿no? Si se pide asamblea constituyente es porque efectivamente hay cosas que están mal y hay cosas que tienen que modificarse. Entonces yo creo que definitivamente hay que incluir valores que tengan que ver con virtudes políticas. Se ha perdido absolutamente todo sentido de un político decente. O sea, yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, todos tienen un pero para cualquier político, el que sea, digamos. Yo puedo odiar a Longueira o puedo odiar a Orrego, pero siempre se considera que el político es corrupto, es sucio, manipulador, hace clientelismo, etc., ¿no? Está en la encuesta ahí que lo prueban. Resignificar el concepto de la política en sí misma, de participación política, yo creo que ya es un paso adelante. Resignificar la imagen del político como un político virtuoso. O sea, hace un par de semanas atrás leí un artículo y aparecía una serie de características. Fue un político que hizo esto, una descripción pero intachable, perfecto, un tipo ideal, maravilloso. Y ese político había sido Pericles. Después de toda una descripción, y que parece una descripción moderna por lo demás. Lo terminas de leer y resulta que era Pericles. Tú decís, chuta, ¿podrá ser que algún político hoy en día tenga esas mismas virtudes? Efectivamente, sea un representante de las demandas del pueblo. Eso yo creo que es una cosa. Resignificar, primero, ese concepto del ser político. Ya. Segundo, también resignificar el concepto de Estado como protector. Más que de Estado benefactor, Estado que en el fondo nota que hay una desigualdad y una brecha social enorme. O sea, probablemente yo estuve la semana pasada en Bolivia y ni se compara con lo que pasa aquí en Chile. O sea, yo en Bolivia, a mí no me gusta decir esto, pero realmente pareciera que son subdesarrollados. No me gusta usar esas categorías, pero es así, lamentablemente, se nota. Y claro, nosotros podemos decir, no, estamos súper bien, tenemos un país con una economía potente, un PIB súper elevado y unos crecimientos que están cada vez mejores y qué sé yo. Pero el Estado no está cumpliendo su rol, porque el Estado finalmente se está diluyendo en lo que hace o no hace el gobierno. Ya. ¿Ah? Y el Estado tiene que agarrar esa diferenciación justamente para que sea un bien social y un bien común, y no un bien focalizado a algunos que quieren hacer algunas cosas. Y la última parte, por supuesto, es el movimiento estudiantil, que yo creo que también le falta la concientización del ser ciudadano. O sea, yo veo, por ejemplo, en la universidad que hay 300 alumnos y en las asambleas hay 50. La participación no tiene que ver simplemente con estar, la participación tiene que ver con concientizarse, con reflexionar y con entender que nosotros vivimos en una comunidad inevitablemente. Tú no puedes salir de tu casa sin necesitar a otro. Necesitas al chofer de la micro, necesitas al conductor del metro, necesitas al taxista, necesitas al que te vende el pan. Vivimos inevitablemente en una comunidad. Y resignificar ese concepto de comunidad también te permite tener empatía con los problemas del otro. Porque probablemente las viejas que dicen, ay, es que estos niñitos andan puro tirando piedras y hacen desórdenes, y que probablemente esa señora no tiene empatía con el problema real de la sociedad, porque no tiene conciencia de ser ciudadana. Y eso yo creo que debe resignificarse y que es un valor esencial del mundo clásico. O sea,
Para ser ciudadano en el mundo clásico, tú tienes que participar políticamente. Y no tienes que participar políticamente porque quieras servirle al Estado. Es porque le quieres servir a tu bien común, a lo que a ti te está rodeando. A la comunidad. Exactamente, por eso te digo, es empatía. Ahora, fuera de eso, yo creo que al movimiento estudiantil actual, yo creo que le falta mayor, no sé si organización, yo creo que le falta establecer más puntos en común. Porque al establecer más puntos en común también tú te vas dando cuenta de que no estás solo. Es como en la película de la guerra de los simios, cuando hace el ejercicio, tiene una varita y la rompe, ya. Y la junta, la monta con la otra, y cuesta más romperla, y la vuelven a juntar, y cada vez cuesta más romperla si tú vas juntando las ramitas. Es ese mismo ejercicio, ¿no? Si nosotros todos como ciudadanos nos empezamos a concientizar de los problemas que realmente necesitamos y tenemos un discurso que creemos que puede funcionar, vamos a trabajar por el bien común igual. Entonces yo creo que al movimiento estudiantil los conceptos de educación gratuita y de calidad son súper potentes, pero no están tampoco abordando cuál es la complejidad de eso. Sin duda. Sí, yo creo que y por eso te planteé las otras ideas también antes, porque la educación sin un Estado que la ampare y que efectivamente funcione para esa idea del bien común no tiene sentido. Porque ¿para qué estamos educando? ¿Estamos educando para que te vaya bien en la PSU? ¿Estamos educando para que seas un tipo profesional? ¿Estamos educando para que seas un buen ciudadano? ¿Estamos educando para que esta ciudad funcione? ¿Para qué estamos educando? Entonces, sin esa buena relación o sin ese objetivo desde el Estado para la educación, no tiene ningún sentido. Y el problema mayor de eso es que hoy en día, si uno mira la constitución política, tiene valores súper lindos, pero en la práctica no se cumplen. Y ahí también caemos en problemas que son más complejos, digamos, ¿no? Y que fue también, si tú lo quieres hacer en comparación con el mundo clásico, fue también la razón por que la democracia terminó fracasando en Atenas. Por falta de definición de conceptos. Por falta de definición de conceptos, porque se empezó a ver corrupción, porque empezó a haber ambiciones de poder, porque efectivamente el ser político se tergiversó, por todas las cosas que nosotros tenemos hoy en día, ¿eh? Si seguimos así, probablemente también vamos a fracasar. Y entonces creo yo que el movimiento estudiantil debería darle una vuelta a esos valores y esos conceptos, porque probablemente van a encontrar ahí muchas semillas que les van a servir de argumento para luchar. O sea, cuando Platón dice Platón dice que la educación debe ser de calidad. Y habla de que la educación debe ser de calidad cuando efectivamente genera aprendizajes profundos en alguien. Un aprendizaje profundo no es aprenderse una fecha, no es saber quién es Arturo Prat y tampoco es saber por qué las rosas son rojas. Un aprendizaje profundo significa que tú concientizas algo que a ti te va a permitir hacer otras conexiones y que te va a generar también nuevas inquietudes para seguir aprendiendo. Esa era una educación de calidad para Platón, y si tú lo miras hoy en día, es también justamente lo que necesitamos. Es definir cuál es la educación que queremos y para qué la queremos. Súper interesante, Ana. Ahora te damos un espacio para que te veas el momento literario. El momento literario. El momento literario, así que recomienda ahí unas obras que tenías. Bueno, yo soy un poco rayada con no estudiar el mundo clásico en sí mismo, sino que con entender el mundo clásico, sino que hago como la instrumentalización del mundo clásico para ver para qué nos sirve a nosotros, ¿no? Finalmente esa es la tarea del historiador. Entonces voy a recomendar 2 libros que a mí me parecen muy interesantes. Primero, La semilla inmortal, de Jordi Bayó y Javier Pérez. Es un libro que yo me compré en España, pero que probablemente lo pueden encontrar en internet. O si no, te lo vamos a fotocopiar. Y me lo fotocopian, yo lo presto sin ningún problema. Y es un libro que habla sobre los mitemas universales. Los mitemas universales es un concepto que crea Lévi-Strauss en función de los mitos del mundo clásico,
y empieza a explicar que todos los grandes mitos o todas las grandes historias tienen un mínimo común denominador. Y esos mitos, o sea, esas ideas básicas de los mitos se pueden ir replicando en distintas cosas. Entonces, por ejemplo, una película como La Guerra de las Galaxias se relaciona con el mito del conflicto de Edipo Rey. ¿Ah? Una película que habla de un romance dramático justifica, por ejemplo, el mito de Electra, ¿ah? De la mujer infiel y qué sé yo. Entonces, es un libro muy interesante porque plantea cómo los argumentos del mundo clásico se pueden replicar en el cine actual, en millones de películas, hasta así como en El Caballo Solitario. De verdad, está muy bueno este libro. Ya. Y este otro, que es El legado de Homero, de Alberto Manguel, que es un libro muy nuevito que salió recién este año, hace un par de meses atrás, está fresquito. Y que habla también sobre, generalmente los estudios que se hacen de Homero en el mundo clásico son muy fome, encuentro yo, porque son muy filológicos, como que se enfocan muy específicamente en lo que quiere decir, en lo que representa o en el mito que construye. Este libro tiene la particularidad de que encuentra a Homero en distintas cosas, en el Islam, en el cine, en la arquitectura, en la religión en general, en las películas de la actualidad, en todo. Así que yo creo que también está bueno. Este lo pueden encontrar aquí, ¿eh? La editorial en Debate. Ya, no sé si está aquí en perfecto. Chile. Yo me lo compré de hecho hace poquito. Y nada, pues recomendar también que vayan a darse una vuelta por Santiago y que empiecen a observar cuáles son las representaciones del mundo clásico que tenemos en la actualidad. Un city tour. Pero no es chiste. De hecho, pueden ir a visitar, por ejemplo, la fuente de Anfítrite y de Neptuno, que está ahí a los pies del Cerro Santa Lucía. Sí, bonito. Pueden ir a visitar, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes y el Ícaro y Dédalo, que está afuera, justo a la entrada del palacio. Pueden ir a conocer el Palacio de Tribunales, pueden ir a ver el Palacio Cauciño. Y todas esas en general son representaciones que tienen influencia del clasicismo, del neoclasicismo. Eso de partida, es una tarea. Si les Ya. llama la atención, vayan a darse una vuelta porque alguna idea pueden sacar de ahí. Si no, va a haber pega para Federico Sánchez. Y otra idea también potente que a mí me gusta mucho es la relación del cine con el mundo clásico. Ya. Hay muchas películas que se pueden relacionar, desde las más flightes como Guerra de Titanes Ya. Las más hasta popera. hasta 300, que también es súper mala, pero bueno. Pero sí, siempre hay alguna lectura que se le puede hacer ahí. Y no sé, al que le guste relacionar esta idea del mundo clásico puede hacerlo con miles de cosas, con la educación, con la política, con la cultura incluso. Lo puede hacer, por ejemplo, hasta con la influencia en el anime, o en la moda, o en el sentido de belleza. Insisto, la particularidad de la historia es que tú puedes conectar todo con todo. Si es que haces un buen trabajo metodológico y no cae en el anacronismo, se puede lograr hacer. Esa es la virtud que tiene, porque dialogamos constantemente con el pasado. Sí, no. Entonces, atreverse nomás, pues, a hacer cosas y hay ideas también rupturistas, ¿no? Yo creo que no hay que quedarse en la historia de escritorio. Yo creo que hay que salir y entender que la historia tiene un rol social potente y que si vamos a dedicarnos a ser profesores o historiadores, tenemos que también ser responsables de la construcción social que estamos haciendo. Entonces, buscar temas, no solo que le gusten a uno, sino que también busquen resolver problemas de nuestro presente. No la historia por la historia, como hizo un No libro la historia ahí, por la historia, diálogo. para nada. Ya. No, la historia para entender nuestro presente, la historia como construcción social, ¿ah? La historia como significado. Dale con lo que querés decirnos. Po.
nada, decir que yo soy una convencida de que hay que compartir las cosas, así que estoy dispuesta, si a alguien le interesa, contactarme, mandan un mail a la productora y la productora les dará mi Los contacto. datos. ¿Ah? Trabajo también ahí en Lusach, así que me pueden encontrar ahí, o si necesitan algo, de pronto les puedo dirigir a algún proyecto o algo. Y nada, pues motivarlos a trabajar y felicitarlos también a ustedes por este proyecto. Creo que es muy potente que puedan resignificar esos mismos valores, aunque ustedes no lo crean, lo están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos Están que comunicando, están informando, están además ampliando los temas, están descubriendo, y eso es muy valorable, así que felicitaciones también por eso. muchas gracias. Esperamos que nos permita una beca, algún lugar, algo que saquemos de acá. Porque acá el hombre tras las cámaras me explota y todavía no veo ni un pancito, nada. Muchas gracias.